estamos señalando algo sumamente interesante. Uno de los rasgos distintivos de cualquier democracia madura es la capacidad de ponerse a sí misma en tela de juicio. Es decir, de tener un profundo espíritu autocrítico. Solo la robustez institucional de una democracia hace posible que esa democracia se mire críticamente a sí misma. Y en un régimen democrático no hay otra posibilidad que la de ser profundamente autocrítico. La diferencia entre un espíritu autocrítico como rasgo distintivo de una democracia y el autoritarismo que ejerce la crítica, pero no la autocrítica, es evidente. Y creo que vale la pena tenerlo en cuenta, ya que, como Marco señalaba recién, hablábamos de civilizaciones. ¿En qué momento de la historia estamos? El ejemplo de Israel como expresión de un Estado que pone en tela de juicio la calidad de su democracia sin abandonar su propio desarrollo, habla de su fortaleza. Como en un individuo, la capacidad autocrítica es un signo de fortaleza cuando está unida a su posibilidad de desplegarse y de realizar sus ideales. Nosotros venimos no solo de una sociedad particular como es la Argentina, donde el espíritu autocrítico ha estado ausente porque justamente las preguntas estaban prohibidas y solo las respuestas inequívocas tenían lugar. No solo venimos de una sociedad así, sino que vivimos en un mundo que está dividido entre las democracias que aspiran a afirmar el espíritu de convivencia sin abandonar la autocrítica, y las autocracias o regímenes totalitarios que entienden que el otro es la expresión de lo demoníaco que debe ser eliminado. Esto creo que es importante entenderlo porque se da en el marco de una civilización fuertemente contradictoria como es la occidental, pero también en relación a un ideal de vida verdaderamente criminal como es el del Estado Islámico, que aspira a exterminar toda otredad, toda diferencia, toda posibilidad de no quedar inscripto en el marco de su entendimiento de la vida y de la muerte. Este es el problema fundamental al que está enfrentado nuestra civilización. Un concepto del poder político que entiende que la diferencia debe ser eliminada para que la homogeneidad impere en el mundo y para que el servilismo a un único ideal de vida sea el que impere en toda la tierra. La globalización, que es un ideal occidental, aspira a integrar las diferencias en el marco de la convivencia. El autoritarismo y el terrorismo criminal aspiran a eliminar la diferencia en un mundo que solo tiene que tener espejos que reflejen la propia imagen. No sé si esto es suficientemente claro, pero el mundo de hoy está dividido entre los que idolatran la muerte como un recurso de afirmación de un ideal y los que entienden que la vida no puede amar otra cosa que la convivencia entre los diferentes. ¿Estamos suficientemente conscientes de lo que se debate hoy en el mundo? ¿Estamos suficientemente conscientes de esta coexistencia entre el primitivismo y la sofisticación tecnológica? Porque eso es lo que distingue al terrorismo al que hoy está expuesto Occidente como civilización. La instrumentación de la tecnología de vanguardia al servicio de un ideal arcaico de vida que sacraliza la muerte y niega la posibilidad de convivencia con los diferentes. Este es el fenómeno. Es un fenómeno que, como señalaba Marcos al comienzo, nosotros aún en esta América estamos lejos de advertirlo, pero no porque no haya tenido lugar, claro, sino porque no ha vuelto a repetirse.
¿O es que la voladura de la AMIA no es la expresión de ese odio a la diferencia? Lo fue, pero vivimos en una sociedad, me refiero ahora a los argentinos, que demostró con su conducta frente al atentado de la AMIA la vigencia extraordinariamente extendida del antisemitismo. ¿Y saben por qué? Porque la inmensa mayoría de los argentinos siguen creyendo que en 1994 las víctimas fueron judías. Y por lo tanto es de lamentar que así haya sido. Pobres judíos. No fue la Argentina la atacada, fueron los judíos. Y este es el más grande triunfo del terrorismo que tuvo lugar allí. Haber podido demostrar que la sociedad argentina no era capaz de concebir ese atentado como un daño que le fue infligido a ella. Mientras nosotros entendamos el terrorismo como ataques que se despliegan contra un sector o una comunidad, ellos tienen el triunfo cultural garantizado. En consecuencia, nos vamos acercando al enorme desafío que tiene la civilización occidental, que es volver a educarse para enfrentar los desafíos que tiene por delante, fortaleciendo el sentido de la convivencia, el sentido de la interdependencia. Un drama fundamental que hoy enfrentan las naciones más desarrolladas de Europa es que sus liderazgos no satisfacen la demanda de quienes tienen un ideal republicano y democrático sólido. Marcos aludía recién a mi nota sobre París, de donde vine hace unos días. Se han tenido que unir en Francia la centroderecha y el socialismo para evitar que el Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen, que es la líder del movimiento de extrema derecha, ganara en las elecciones regionales que habrían de tener una incidencia decisiva en las presidenciales que van a tener lugar dentro de 16 o 17 meses. Esa conjunción entre la centroderecha y el socialismo es, desde cierto punto de vista, admirable porque es un signo de la capacidad de convivencia que tienen dos partidos distintos dentro de un sistema. Pero al mismo tiempo, Francia se tiene que preguntar por qué aumenta día a día la adhesión al Frente Nacional de tantos franceses. Y si salimos del escenario francés, preguntarnos nosotros, ¿cómo debemos fortalecer nosotros una república y una democracia republicana para que el desencanto al que antes yo me refería no se convierta en garantía de un proselitismo estéril pero profundo que lleve al desprecio por la ley y la convivencia? Hoy ese desafío está en el mundo. Israel, bien señalada la cuestión recién por Marcos, es una democracia que da un ejemplo admirable de lo que significa vivir combatiéndose y combatiendo a quienes le niegan el derecho a existir, porque lo que está en juego allí no es la discusión de la política de un gobierno, sino el derecho a la existencia de un Estado. Santiago, no he tenido... ¿Se escucha? No he tenido ocasión de tocar este tema con vos en especial, y es que los que frecuentamos la historia advertimos que se repiten muchos hechos, muchos climas, y que hay una gran dificultad por recordarlos, compararlos. Lo que está pasando ahora es, en gran medida, producto de la gran irresponsabilidad con que se vio crecer al terrorismo islámico y no se le puso freno adecuadamente, o la sistemática campaña antisemita contra Israel. Por ejemplo, en las Naciones Unidas sigue estando Irán, que está abiertamente diciendo que quiere borrar del mapa a otro de los miembros de las Naciones Unidas, como es Israel,
y no le dicen nada, y se acepta eso. Pero no nos olvidemos nosotros que en el año 1938, después de la Noche de los Cristales Rotos, en 1938, la revista Time eligió como la figura del año a Adolf Hitler, en tapa, la figura del año, el gran personaje, el gran personaje. Fíjense ustedes el grado de inconsciencia que había. Y estaba, por supuesto, como primer ministro, no Churchill, estaba Chamberlain de primer ministro en Inglaterra. Y Chamberlain negocia con Hitler, y negocia, como se está negociando con Irán, como se está negociando con Corea del Norte, se negocia. Por supuesto, Churchill, cuando toma el poder, dijo: yo les prometo sangre, sudor y lágrimas. No prometió una solución fácil. Y nos olvidamos de eso. Quiero decirles que este clima se repite. Acuérdense ustedes, cuando Santiago hablaba de la pulsión de muerte, del tánatos, lo que era la Inquisición, con las vestimentas negras, con la gente que era quemada viva en las plazas públicas, con grandes ceremonias. Eso ha ocurrido en Occidente y se lo aceptó durante mucho tiempo, mucho tiempo. La Inquisición recién fue eliminada a principios del siglo XIX, acá a la vuelta. Hasta hace poco, hasta antes del Papa Juan XXIII, en Viernes Santo se hablaba de los pérfidos judíos en Occidente, en el mundo cristiano. Entonces, nos asombra que en las mezquitas se diga que los judíos descienden de cerdos y monos y que deben ser barridos del planeta, que los judíos fueron expulsados de Europa porque estaban envenenando a Europa, y traen a colación las famosas calumnias de que la peste negra ocurrió porque los judíos envenenaban los pozos de agua, o los famosos protocolos de los sabios de Sion. Acaba de ser reeditado Mein Kampf, mi lucha, de Hitler en Alemania. Acaba de ser reeditado. No entiendo por qué. Entonces nos encontramos con que el mundo está muy confundido, pero no es la primera vez que ocurre. Y entonces el mundo está dividido. Está dividido entre gente que piensa con lógica y gente que no piensa con lógica. Cuando los nazis comenzaron su carrera ascendente, rápidamente ascendente en Alemania, la gente decía: son unos locos, son unos paranoicos, no tienen importancia. Bueno, esos locos, esos paranoicos, esos tontitos, se apoderaron del país. Y prácticamente el 95% de los alemanes se convirtieron en nazis e hicieron lo que tuvieron que hacer. En Italia pasó lo mismo con el fascismo. Y así pasa también con el terrorismo islámico. Por más que en el Corán haya frases que son solidarias y que hermanan a los diversos pueblos y que expresan cierta tolerancia, esas frases no son las que se predican en las mezquitas. Y por cierto que hay legisladores, especialmente en Estados Unidos, que se niegan a que se siga con atención, a través de agentes secretos, qué se predica en las mezquitas. ¿Qué se predica en las mezquitas? Porque si en las mezquitas se predica que hay que matar, que hay que acuchillar, que hay que poner bombas, entonces esa mezquita tiene que ser objeto de una corrección. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Otra pregunta que voy a hacer también a todos ustedes. La cantidad de refugiados que produce la guerra en Siria, esa atroz guerra que ha provocado, por ejemplo, que en el pueblo de Madaya, que está junto al Líbano, cerca de la frontera con el Líbano, cerca de la capital que es Damasco, hace 180 y pico días que no hay nada para comer y la gente muere de hambre y se alimenta de las hojas de los árboles y la carne de los perros. Y las fotos que se están difundiendo son equivalentes a las fotos que hemos visto en los campos de Auschwitz y Treblinka y todos los demás campos de concentración del mundo. ¿Y qué medidas se toman? El tema de los refugiados. Cientos de miles de refugiados que quieren ir a Europa, a Alemania, a Suecia, a Dinamarca. ¿Por qué las Naciones Unidas, Europa y todos los países del mundo no exigen a los países árabes que reciban esos refugiados? Les sobra tierra, les sobra riqueza.
En vez de que Bahrein esté construyendo esos edificios gigantescos, esas torres absurdas, que ponga dinero para atender a los refugiados. Ustedes saben seguramente que, según el Corán, es obligatorio para cada musulmán ir una vez por lo menos en la vida a la Meca, hacer la peregrinación a la Meca. Pero esa peregrinación no es una peregrinación de todos los días, de todo el año. Es una peregrinación de una semana. Y para esa peregrinación, Arabia Saudita construyó centenares de miles de tiendas con aire acondicionado, con agua corriente y con baños. El resto del año están vacíos. ¿Por qué los refugiados no van a esos lugares? ¿Por qué no se los recibe allí? ¿Por qué? Ni una sola voz, ni un solo país ha exigido esto. ¿Para qué van los refugiados sirios a países donde no saben el idioma, que tienen otra religión, que tienen otra cultura, que tienen otra tradición? ¿Por qué quieren meterse en Europa? Si no es un lugar que esté acorde con sus tradiciones, con su forma de vivir. ¿Por qué no se quedan en Arabia Saudita, en Qatar, en Bahrein, en Jordania, en Irán? ¿Por qué no van allí? ¿Por qué el mundo lo exige que vayan allí los refugiados? Y en cambio están desesperados los países de Europa con sentimiento de culpa, que si reciben, que no si reciben, que si ponen cuotas, que si no ponen cuotas. ¿No es muy absurdo? Tan absurdo como dedicar la tapa del Time a Adolfo Hitler. Yo creo que dentro de un tiempo se hablará del absurdo en que estamos viviendo ahora. Que el mundo se calla la boca y no exige que los países árabes abran sus puertas a los refugiados Siria. Porque tampoco lo exigió cuando se produjeron los refugiados palestinos. Cuando se produjeron los refugiados palestinos como consecuencia de la guerra de defensa de Israel contra 6 ejércitos árabes, para proclamar su independencia, una guerra contra ejércitos árabes, no contra la población palestina, 600 o 700 mil palestinos dejaron sus hogares. Inmediatamente los países árabes expulsaron a los judíos de sus respectivos países, una cifra igual o mayor. Fueron expulsados los judíos de Marruecos, de Túnez, de Libia, de Egipto. En Jordania no había, de Siria, de Irak. Esos refugiados judíos expulsados a los países árabes fueron recibidos en una Israel que todavía no tenía suficiente alimento. Y estaba la famosa cena, el racionamiento. No había comida. Pero sin embargo se los recibió en chozas precarias llamadas Mahabarot. Se los recibió, se los integró y ahora son parte de los ciudadanos de Israel. En cambio, los palestinos, los árabes palestinos, fueron a diversos países del mundo árabe y ¿qué hicieron con ellos? ¿Los integraron? ¿Les dieron trabajo? No, los pusieron en campos de refugiados, que tiene que el mundo entero mantener mandando dinero. Dinero que se convierte en objetos de corrupción, por supuesto, porque los líderes de esos campos de refugiados reciben el dinero, no solo a los refugiados, y después tienen residencias en Europa y dinero guardado en cualquier parte. Esos refugiados palestinos les está prohibido comprar tierras en los países árabes donde viven. No pueden comprar tierra los palestinos que están en Siria, que están en el Líbano, que están en Irak, que están en Jordania, no pueden comprar tierras en esos países. No pueden integrarse. Tienen que permanecer como un cuerpo extraño para ser usado oportunamente contra Israel, para que sean expulsados los judíos al mar y en su lugar se ubiquen los refugiados palestinos que hace 4 generaciones están fuera de ese territorio. Contra estos absurdos no funciona la lógica, los gobiernos no le prestan atención y así vamos avanzando y avanzando en la crítica situación que padece el mundo en la actualidad. Están haciendo con los refugiados sirios lo mismo que hicieron con los refugiados palestinos. No los integran, no los reciben, no los reciben. No les permiten ir a Arabia Saudita, no les permiten ir a Persia, a Irán, no les permiten ir a Egipto. Tienen que ir a Alemania, a aprender alemán y a vivir con la población alemana que, por supuesto, en su mayoría no es musulmana, aunque ya hay bastantes musulmanes. Bueno, esto es parte de la realidad en que vivimos, muy compleja, como fueron otras realidades, como fue el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, que Hitler era la figura del año en el 38 y que prácticamente ocupó toda Europa con una rapidez del rayo y que parecía que Europa ya estaba caída, quemada, destruida,
La batalla de Stalingrado duró muchísimo en definirse. Churchill luchaba solo prácticamente, solo. El loco Churchill, solo. Un hombre de derecha, como dirían ahora, ¿no? Churchill era un hombre de derecha. Y él luchaba solo, porque Estados Unidos entró en la guerra mucho después. Esos problemas que ha tenido el mundo, felizmente se resolvieron bien, felizmente, pero con grandes costos, no hay duda. Y ahora tenemos otros problemas, nuevos problemas, y tenemos que enfrentarlos con inteligencia, con exigencias, con críticas y buscando el apoyo de aquellas personas que pueden hacerse escuchar. Celebro que esté aquí con nosotros un presidente de Uruguay, que quizá tenga la influencia para que Uruguay, que ha sido un país tan democrático, ejemplar en América Latina, que tuvo un embajador como Fabregat en la época en que se produjo la partición de Palestina, que fue decisivo en la decisión de dividir Palestina en un Estado judío y un Estado árabe, que Uruguay pueda hacer algo. Alguien tiene que levantar la voz, tiene que empezar, porque el mundo está ciego o está estúpido. Ya uno no sabe cuál de los dos males es más decisivo.